Bienvenidos a la clase número 2 de Dios. En esta clase vamos a continuar leyendo y con reflexiones sobre la Biblia y sobre cómo yo la entiendo. Así que estábamos leyendo la primera carta de Juan. Recordad que la última frase fue que el amor a Dios tiene que verse en el amor del hombre a su prójimo. Y el prójimo es la persona que tenemos delante. O sea que nuestro amor lo tenemos que manifestar en otros seres humanos. Testimonio. Lo que existía desde el principio. ¿Así me oís bien? O igual lo tengo que subir aquí. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han tocado nuestras manos acerca de la palabra de la vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna. Primeras palabras, primera vez que leemos el concepto de la vida eterna. Una promesa que hacía Jesús a cada uno de sus seguidores y discípulos. Que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Os escribiremos estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Para que vuestro gozo sea completo. Que vivamos al 100% de feliz. Para el que no lo sepa, estamos en una etapa de los seres humanos donde estamos teniendo una teoría de los niveles de conciencia, donde los niveles más bajos, que más infelicidad genera y más cercanos de la muerte, son la vergüenza, culpa, miedo, orgullo, ira, y después trascendemos el ego, que es Satán, que es el diablo, es el mundo, ¿vale? Todos tenemos ego, es importante, por eso estamos vivos, pero tenemos que hacer caso a Dios, que está más arriba, y Dios nos da, ¿qué nos da? Amor, buena voluntad si bajamos, pero más arriba incluso paz e iluminación, de llegar a un momento en el que entenderemos de una vez que todos somos uno. ¿Ok? Entonces, todos somos uno. Eso es lo que nos da Dios, y aquí estamos hablando de eso, entonces vamos a continuar. Dios es luz. Este es el mensaje que le oímos y os anunciamos. Dios es luz, y no hay en él tiniebla alguna. Nada, ni un poco. No es te vigilo con un ojo y con el otro por si acaso, confío en ti a medias. No. No es necesario, puesto que no hay tiniebla alguna, no hay miedo, no hay maldad, ¿vale? Es solamente luz. Existe la luz y la oscuridad. Y una persona puede tener dentro parte de luz y parte de oscuridad, por supuesto, y hace un mix, por supuesto, pero está la luz y la oscuridad. Cada acción por sí sola es o luz o oscuridad. Si decimos que estamos en comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Eso quiere decir que si creemos en Dios y estamos en malas vibras, con miedo, prisas, ansiedad, estamos mintiendo. No estamos creyendo verdaderamente en Dios, porque si creyésemos verdaderamente en Dios y lo entendiésemos bien, tendríamos el Espíritu Santo en nosotros y eso nos daría paz y amor. Por lo tanto, para diferenciar a una persona que de verdad crea en Dios de una que no, esa es una muy buena señal. Ottawa, ya empezó la batalla de los guerreros de luz y el león de Judá va al frente. Muy bien dicho, Taka. Ya ha empezado la batalla de los guerreros de luz.
Los guerreros de luz no son lo que yo pensaba que eran, unas personas que se callaban, que estaban sin molestar a nadie. No. Jesús fue un revolucionador. Revolucionó pueblos y pueblos y pueblos y ciudades enteras. Los guerreros de luz son revolucionadores. Esta palabra del amor, en un mundo lleno de odio, no va a ser aceptada. Porque la gente tiene a Satán dentro. Están viviendo desde el ego, no desde el nivel de conciencia del amor. Por lo tanto, no van a entender cuando nosotros apliquemos amor. Y no solo eso, sino que nos van a tratar de destruir. José Lu, ¿qué tal? Ottawa, ¿qué tal? Si decimos que estamos en comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si caminamos la luz como Él, que está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo el pecado. Jesús divulgaba conciencia, dice Ottawa. Nada que ver con lo religioso. Ambas, ¿verdad? Divulgaba la conciencia del amor y también divulgaba su propia religión. O lo que más adelante nosotros hicimos una religión. Pero divulgaba la palabra. Divulgaba. Eso es lo que divulgaba Jesús, ¿no? Hasta donde tengo entendido yo, divulgaba la palabra. ¿Qué más? Pero si caminamos en la luz como Él, que está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo el pecado. Ya está, no hay pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿alguien dice que no tiene pecado? Ottawa, ¿tú tienes pecado? ¿Sí o no? Responder rápido. Tienes pecado, ¿verdad? Yo también tengo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Muy bien, Ottawa, todos tenemos. Somos del mundo, somos humanos y por tanto tenemos pecado. Está bien. Dios nos quiere igual, ya lo sabe. Tiene sabiduría y es justo. Y nos quiere y sabe que somos pecadores. Si por eso mismo envió a su Hijo, para enseñarnos a no pecar. Joder. Si para eso nos envió a su Hijo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es dejar de hacer caso a nuestra voluntad y hacer caso a la voluntad de su Hijo, de Jesucristo. Que es Cristo, que es el Hijo de Dios. Para estar libre de pecado. Si todos hacemos eso, ¿tenéis idea de cómo va a cambiar el planeta Tierra? Si todos nos movemos por amor. ¿Es que hay alguna otra cosa mejor que hacer en esta vida que moverse por amor? Ottawa, estás muy activa, me encanta. Y además se nos permite el libre albedrío. ¿Ah, sí? Todavía no me he leído esa parte. Pero bien dicho, me gusta que estés activa. Y se nota que sabes además de Dios. Vamos a continuar leyendo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces ya tenemos que aprender a reconocer que somos pecadores. Y la verdad no está en nosotros. Y tenemos que aprender a reconocer la verdad. Dejar de mentir. Por quedar bien, por evitar el conflicto. Que los cristianos también enfrentan el conflicto. Dejad de no ser conflictivos. Decid vuestra verdad. Que nadie la apague. Que la oscuridad no apague vuestra luz. Si reconocemos nuestros pecados, Dios, que es justo y fiel, perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda iniquidad. Vamos a leer el significado de iniquidad. Os lo voy a leer. En la Biblia, la iniquidad se refiere a una maldad profunda y persistente, a la culpa que resulta de la transgresión de las leyes divinas y a la práctica habitual del pecado.
Vamos, que estamos malditos ya. Nos hemos acostumbrado, la mayoría de nosotros, a tener tanto vicio, tanto deseo cumplido, tantas malas fes que no son castigadas, críticas, que no nos damos ya ni cuenta, ¿vale? Entonces, eso es la iniquidad. Y dice que nos purificará de toda iniquidad. Por lo tanto, seremos por fin... ¿Quién quiere tener menos vicios en esta vida? Que levante la mano. Yo soy el primero. Llevo más de 10 años desde que empecé a fumar. Me pegué 7 años fumando. En esos 7 años intenté dejar de fumar más de 40 veces, sin exageraros. Nunca me rendí. Y conseguí dejar de fumar tabaco. Llevo más de 2 años o 3, incluso ya 3 años diría, que no fumo tabaco. 1 o 2 veces he caído en la tentación de fumarme un cigarro, ¿vale? O incluso después de un cigarro llevar una semana fumando y lo volví a dejar enseguida, algo así fue. No lo recuerdo con exactitud, pero la cosa es que nunca más he vuelto a fumar así con práctica habitual. Práctica habitual del pecado, me la quité, ¿vale? Y al igual que me quité el tabaco, me quiero quitar muchas más cosas, ¿ok? Porque hay muchas cosas que son pecado aunque no lo sepamos. Hay muchas trampas del ego que literalmente nos sentimos bien cumpliéndolas, que son trampas del ego y son maldades, no son de Dios, y nos están frenando masivamente. Es lo que nos está haciendo no avanzar y no conseguir esa mansión, esos millones, esa familia que nos ama. Son esas fucking trampas del diablo, ¿vale? Del ego que nos ponen en este mundo y que tenemos como... Digamos que nuestra misión es aprender del pecado. Es aprender de ellas para volver a ser puros. Nacimos puros, pero porque estábamos como una ley espiritual, no estábamos contaminados. Llegamos a este mundo y nos contaminamos. De niño ya te empiezas a contaminar. De adolescente te contaminas más. De adulto continúas con la contaminación y te degeneras todavía más. Y hay personas que se dejan llevar por el demonio porque está entre nosotros y cada vez son peores. Y hay personas que es como al revés, cada vez son mejores. Y los ves y tienen la mirada pura, tienen la mirada limpia. Les dices hola y ya sabes que puedes confiar en ellos. Estas personas se han ido purificando, han ido quitándose maldad. Muchos de ellos ha sido a través de Dios. Y por eso estamos aquí, estudiando en la Biblia, en esta clase de Dios número 2. Quedan 17 minutos. Cuando acabe el contador acabamos. Recordad, el que quiera más tiempo que done una moneda, son 5 segundos. Ottawa, a tope estás. Cuando adoptamos un cuerpo en el 3D ya pactamos que seremos oscuridad en muchas ocasiones. Pues me parece muy interesante. En el momento en el que llegamos al punto... Ah, eres un tío, vale, de puta madre, te añado a moderador. En el momento en el que llegamos a esta dimensión física es como que ya pactamos eso, ¿no? Venga, moderador, a tope. Confirmar. Que seremos oscuridad en muchas ocasiones. Yo estoy como reflexionando que el diablo no es tan malo y como que también tenemos que aceptar que somos del diablo de alguna manera, ¿vale? Porque estamos en el mundo y creo que sería súper poderoso aceptar a Dios y aceptar al diablo. Pero aquí Dios dice que de eso nada, que solamente hay que aceptar a Dios y que al diablo no hay que aceptarlo para nada, ¿vale? Entonces yo estoy como en ese dilema porque siento que el diablo me da fuerzas, pero Dios te da poder. El diablo te da fuerzas porque si por ejemplo yo me tengo que enfrentar a 5 tíos, pues el diablo me va a decir, atácale en los ojos, destrúyele los testículos, rómpele la rodilla, sácale las tripas. Eso te lo va a decir el diablo, o es lo que yo pienso. Entonces eso es como que nos da fuerza, ¿no? Claro, es una salvajada, tal cual. El Dios no haría eso. De hecho, ya veremos como Jesucristo no peleó, creo que ni una vez en su vida físicamente. Más de una vez le fueron a tirar piedras y se escondió en vez de enfrentarlo. Luego cuando le fueron a capturar, recordad que se entregó, literalmente se entregó. Y él como que, ojo, no se entregó siendo tonto, él se entregó sabiendo cuál iba a ser su destino y lo que le iban a hacer, todo lo que le iban a hacer. Está en unas escrituras, tanto que le iban a bofetear, como que le iban a quitar sus vestidos y repartírselos entre ellos, y el último lo iban a regalar, y lo hicieron. Como que no le iban
como a cumplir su último deseo o algo así, no recuerdo cómo era, y en vez de agua le dieron vinagre. Un montón de cosas que se han cumplido de unas escrituras que creo que esas escrituras son previas a lo que le pasó a Jesús. Y en las propias escrituras ya sabía Jesús que no le iban a matar, pero porque no podían hacerlo por la ley y tal, pero como que le iban a crucificar, y le crucificaron. Entonces, mira que dice Ottawa. Jesús era un tío muy especial, solo un dato, medía 1,80 en una época donde la media no superó de 1,54. What the fuck? Eso es muy loco, no lo sabía, la verdad. No sé si está claro el cómo era físicamente Jesús, porque hay muchas personas que piensan que Jesucristo era como yo, tipo el pelo largo, delgado, abdominales, barba, medio guapete. Pero hay otras personas que dicen que no era tan así, sino que era más oscuro de piel. Otros dicen que era como africano, otros dicen que era como turco. Era de un sitio de Jerusalén donde la gente es así como muy manchada de piel. Entonces no se sabe cómo fue. Creo que tenía los ojos marrones, pero como que no se sabe del todo cómo fue, ¿no? Quedan 13 minutos. Me encantaría seguir hablando de esto, pero vamos a seguir leyendo los versículos de hoy. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso. Ottawa, por favor, confírmame si se lee. ¿Desde el móvil se lee? ¿Conseguís leer lo que está aquí o lo tendría que acercar más para que lo pudieseis leer? Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, Jesucristo, el justo. Él ha muerto por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. ¿Sí se lee? Perfecto, tío, muchas gracias. Sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Esto es muy importante. Sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Ya veremos más adelante cuáles son sus mandamientos, porque tiene varios y van cambiando. De vez en cuando te dicen nuevo mandamiento, pero uno de ellos ya lo hemos visto. Es el amor del hombre a su prójimo. Está aquí arriba, ¿vale? Ya os lo adelanto, que ya lo habéis visto, pero este es uno de los mandamientos. Es el amor. Es el amar a nuestros prójimos. Es el hacer las cosas desde el amor. Me da igual que te dediques a servir cafés, sírvelos desde el amor. Si te dedicas a instalar retretes, cuando pongas la masilla del retrete, hazlo desde el amor. Ese es uno de los mandamientos de Jesús para que podamos vivir plenamente en gozo, ¿vale? Esa es la promesa. Es una promesa de vida eterna, es una promesa muy tocha como para no intentarlo. El amor de Dios, por aquí, un poco más arriba. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. La verdad. La verdad, otra vez, chicos, la verdad. La verdad, ¿está en nosotros o no está en nosotros? Y tenemos que tener mucho cuidado con la gente que nos juntamos, porque yo por lo menos pensaba que Jesús se juntaba con todo el mundo y eso no es así. Si vemos, por ejemplo, que hay personas mentirosas, que hay personas que son hijas del diablo, que no son de confianza, no os paréis, seguid andando. No le deis la mano ni los saludéis, porque compartiréis su pecado. Seguid andando. Y cuando veáis a más hijos de Dios, juntaos con ellos y amadlos como haría Jesús. Sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio,
El amor de Dios llega verdaderamente a su plenitud en aquel que guarda su palabra. En aquel que guarda su palabra. Tenemos que guardar nuestras palabras. Eso es que no faltemos a nuestra palabra. No mintamos. No hagamos cosas que no vayan acorde con lo que tiene que ser, con lo que es de luz. Con lo que es de Dios. Hagamos la voluntad de Dios, no la nuestra. La nuestra es la del diablo. Esta es la prueba de que estamos en Él. Pues el que dice que permanece en Él, tiene que vivir como vivió Él. Tiene que vivir como vivió Él. Por eso estoy documentando todo, cabrones. Por eso lo estoy documentando, para enseñaros todo, como hacía Jesús, que se dedicaba a enseñar a la gente. Clases de artes marciales por la mañana, clases de Dios por la tarde. ¿Qué más queréis de mí? Soy un humano, soy hermano de los vuestros, soy del mundo. El mandamiento del amor. Queridos, el mandamiento acerca del que os escribo. Queridos, el mandamiento acerca del que os escribo no es nuevo, sino un mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que oísteis. Esto es muy importante, El mandamiento del amor no es nuevo, es un mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Nos está revelando que el mundo ya se creó con este mandamiento. Simplemente nos está diciendo cómo funciona el mundo. ¿Quién va a ser sino que el creador, el que nos va a decir cómo funciona el mundo? ¿Entiendes, humano? ¿Tu lógica llega a comprender que el que creó el mundo ha hecho un puto manual sobre cómo tenemos que vivir para que se haga su voluntad y gracias a que nosotros vivamos como Él dice, nos va a dar fruto abundante, vida eterna, paz y 800.000 cosas más? Entonces, este mandamiento lo teníamos desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que oísteis. Yo la empecé a oír en el colegio. Clases de religión. Muchas gracias, Fermín. Sin embargo, el mandamiento acerca del que os escribo, que se realiza en él y en vosotros, es nuevo, en el sentido de que las tinieblas pasan y ya brilla la luz verdadera. En el sentido de que las tinieblas pasan y ya brilla la luz verdadera. Esto es nuevo para vosotros y para mí. Las tinieblas pasan y ya brilla la luz verdadera. Chicos, por fin, dejad de tener miedo al mundo, incertidumbre, comeré, no comeré, son cosas del mundo. Dejad de amar el mundo. Dejad de amar el mundo. Empezad a amar a Dios. Quien dice que está en la luz y odia a su hermano, todavía está en las tinieblas. Quien ama a su hermano, permanece en la luz y nada le hará tropezar. Quien ama a su hermano, permanece en la luz y nada le hará tropezar. Las personas que vemos por la calle no son enemigos, son hermanos. Sin embargo, el que odia a su hermano está en las tinieblas. Camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cuántos os identificáis ahora mismo? Os escribo a vosotros, hijos, porque os han sido perdonados vuestros pecados por el poder de su nombre. Han sido perdonados vuestros pecados por el poder de su nombre. Ya están perdonados. No tenéis que hacer nada más. Antes de que tú nacieses, tú,
el que me está escuchando, ya Jesús se sacrificó por ti y con ese sacrificio purificó todos nuestros pecados de la humanidad. Así que tú ya estás puro. Eres puro y eres hijo de Dios. Tan solo mantente puro. Y si cometes pecados, purifícate de nuevo. Lávate los pies y las manos y continúa. ¿Dónde estamos? ¿En qué punto estamos? Os escribo a vosotros, hijos, porque os han sido perdonados vuestros pecados por el poder de su nombre. 13. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Es la hora. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Al Padre. Este es nuestro Padre, el de todos. Dime, Leo. O sea, ¿cómo Leo? Que veo que me llamas Ottawa, dime. ¿Cómo así? A ver, te voy a leer. Uy, voy a leerte todo, tranquilo. A ver, Jesús no vino a salvarnos. Mirad lo que dice el moderador Ottawa. Jesús no vino a salvarnos, vino a recordar quién somos. No vino a fundar una religión, sino a activar una conciencia. No vino a redimir pecados que jamás estuvimos separadas de la fuente, y el pecado, es el olvido de ello. Y el infierno es la ignorancia de nuestra propia esencia. Qué interesante, ¿no? Es que hay que descubrir nuestra esencia que es el corazón, es el amor, es el mandamiento del amor, esa es nuestra esencia, ¿no? Yo cuando era niño recuerdo que era puro, yo de niño era puro, era amor. Y ahí es cuando flipas, empiezas a ver cosas peligrosas, miedo, empiezas a flipar. Pero de bebé, de niño era puro. Y muchos de nosotros también hemos sido así, no todos, porque es lo que os he dicho, convivimos con el anticristo. El anticristo está entre nosotros, el diablo ya está entre nosotros. De hecho, Dios hizo esto de mandar a su hijo porque él quería de alguna manera exterminar al diablo y que Dios estuviese en el planeta Tierra también. Porque el diablo se estaba apoderando como una mala hierba. Ya sabéis lo que hacen las malas hierbas, que dominan todo, las pisas y te dan veneno, entonces las dejas de pisar. Entonces por eso nos envió a su hijo. Cuando dijo, yo soy camino... ¿Qué más dice Ottawa? Vamos a leer lo que dice Ottawa. Cuando dijo, yo soy camino, verdad y vida, hablaba de la energía. Jesús, hubo un momento que dijo, yo soy camino, verdad y vida. 3 cosas diferentes, camino, verdad y vida. Y Ottawa dice que hablaba de la energía. Él adoptó el arquetipo del Cristo, no para que le adoremos, sino para despertar el nuestro. Para despertar el nuestro, qué potente. Pero no para que le adoremos, sino por enseñanza. Lo de adorar hay que tener cuidado, ¿verdad? Es que es complicado porque las enseñanzas de la Biblia se pueden llegar a malinterpretar y podemos caer, o sea, vamos a caer en pecados, ¿eh? Mientras aprendemos esto, yo estoy convencido de que me equivocaré en cosas y la liaré. Así que ya de adelanto os pido a todos, cristianos, hermanos míos, que me perdonéis también mis pecados y perdonéis mis ofensas, igual que yo perdono a los que nos ofenden. La intención de esto es publicar un contenido sagrado que creo que nos puede curar el alma y nos puede dar, nos puede beneficiar al ser humano, por eso lo estoy compartiendo. Eso no me libra a mí de cometer pecados o cagarla o cosas así, ¿vale? Cometer errores, pero vamos a ir purificándonos. Yo me lavo los pies antes de empezar la clase y las manos. Bueno, las manos no tanto, los pies sobre todo han sido, pero bueno. Ya me lavaré también las manos. Pero, ¿qué dice aquí? Leo, ¿sabes cuál es tu propósito? Pues mira, tío, llevo como años... Mira, vamos a alargarlo el directo a responder esto y se acaba, ¿vale?
llevo como años buscando mi propósito y creo que lo estoy encontrando ahora con la Biblia, y es servir a Dios. Creo que ese es el propósito. Lo he leído aquí como que nuestro propósito es hacer la voluntad de Dios. Y voy a ir a tope con eso, porque además yo sí tengo eso que antes llamaba supraconciencia, que es como la voz de Dios, es el Paráclito, el Espíritu Santo. Yo tengo esa voz de siempre. Entonces, gracias a la Biblia, lo que voy a hacer es creer esa voz al 100% y actuar en base a esa voz. Entonces voy a hacer como muchas más cosas beneficiosas por la sociedad, y seguro que me va a venir mucho fruto abundante. Es que la Biblia no tiene nada que ver con él. La Biblia suya está dentro de ti, Leo. Sientes un llamado. Pues sí, tío. Esto como que hay que ir haciéndolo y ya está. Se acabó el directo, se acabó la cuenta atrás. Vamos a acabar hasta aquí la clase número 2 de la Biblia, de clases de Dios. Ahora lo que vamos a hacer es recuperarnos, porque esto ha sido un proceso psicológico a tope. Entonces vamos a cuidarnos. Al que le duela algo, que se lo cure, que se dé un masaje, el mejor masaje que encuentre por YouTube. Al que necesite nutrirse, que busque esa comida, la que le haga falta. Y os amo a todos. Nos vemos en los siguientes episodios. Recordad, me tenéis que seguir en el Leo López _YT. En TikTok hago los directos y en YouTube iré resubiendo las clases. Ahora mismo son las 3:19 de la tarde y es 4/7/25. Así que a tope con ello, chavales, cuidaos.